Ok, en esta actividad nosotros vamos a estudiar qué es un vector y básicamente vamos a chequear cómo sacar la magnitud y las componentes en X y Y de un vector. Ese va a ser el tema principal. Entonces, en esta actividad, repito, vamos a identificar los elementos principales de un vector, cómo obtener la magnitud y cómo identificar los componentes de un vector. Bueno, entonces, para eso, ese es el objetivo. Para eso, pues un vector es una cantidad física que tiene tres elementos principales: magnitud, dirección y sentido. Entonces, pues en la vida hay dos tipos de cantidades: cantidades escalares y cantidades vectoriales. Entonces, el vector se identifica porque es una cantidad física que tiene magnitud, que es el tamaño. Aquí vemos la flechita, la distancia del punto A al punto B es la magnitud, es la distancia que hay, o módulo. La dirección lo da la inclinación de la recta por medio de un ángulo y la flecha me indica el sentido. Entonces, un vector tiene tres cosas fundamentales, tres elementos que siempre lo van a diferenciar: la magnitud o módulo, el tamaño de la flecha; la dirección, que me lo da la inclinación por medio del ángulo, que tanto está inclinado; y la flecha, pues que me indica dónde finaliza, hacia dónde va o hacia dónde viene. Entonces, esos son los tres elementos fundamentales de un vector. Entonces, es una cantidad física que tiene magnitud, dirección y sentido, y se utilizan pues en la vida real. ¿En dónde o qué cantidades son ejemplos de cantidades vectoriales? La velocidad, la aceleración cuando aceleras en tu carro, en la bicicleta o en el trote; la fuerza, el peso, el desplazamiento, el campo eléctrico y el campo magnético son cantidades vectoriales. Bueno, eso es un vector y, como te das cuenta, se utiliza en algunas situaciones en la vida real, pues, ¿no? Campo eléctrico, desplazamiento, aceleración, fuerza, velocidad, etcétera. Muy bien. Entonces ya conocemos que es un vector. Ya también conocemos sus tres principales elementos: magnitud, dirección y sentido. Ahora, esta flechita, para cumplir con el otro objetivo, ya sabemos al momento cuáles son los elementos de un vector. Vamos luego a saber cómo obtenemos la magnitud, pero sabemos que la magnitud es el tamaño de aquí hasta acá, ¿no? Y también tiene dos elementos más que son los componentes de un vector. Todo vector se representa como una flecha, como lo vemos aquí. Tiene un punto inicial y un punto final. En este caso, pues, estas líneas rojas son los componentes de un vector. Hay una componente horizontal que se llama componente en X. Como el vector se llama V, pues este le vamos a llamar V de X, ¿no? La X como su índice. Este es el horizontal. Y el vertical es V sub Y. Entonces, siempre cada vector tiene dos componentes. Esa flecha se va a dividir en dos flechas, una horizontal y una vertical, y eso vendrían a ser los componentes. Podemos dividir ese vector en dos componentes. Bueno, entonces veamos este ejemplo sencillo para entender la parte de los componentes o cómo obtener la magnitud y las componentes de un vector. Entonces, el siguiente gráfico identifica el valor de los componentes en X y en Y. Entonces, vemos el gráfico aquí. Para sacar el componente en X, pues simplemente tenemos que ver la parte horizontal. El componente en X sería de dónde empezó hasta dónde finalizó la parte horizontal. Este sería el componente en X. Entonces, el componente en X debería valer, si observamos de este vector se llama A. Entonces, A de X debería valer la distancia que hay horizontalmente del 1 hasta el 4 de 3. Entonces, A de X vale 3. Entonces, ese sería el componente en X de este vector, y el componente en Y, pues ya no es la parte horizontal, sino la parte vertical, el eje de las Y. Empezó en 1 y terminó en 3. Entonces vemos que hay de distancia 2. Entonces el componente en Y, pues vale 2. Y yo ya obtuve en este momento los componentes en X y en Y de ese vector. El vector A tiene un componente en X de 3 y tiene un componente en Y de 2. Ahora, es muy importante tener el signo de los componentes, ¿no? En este caso, pues como va a la derecha, el componente en X es positivo. Si acaso el componente en X se dirigiese hacia la izquierda, sería negativo. Lo mismo pasa en Y. Como Y va hacia arriba, es positivo. Si acaso en el ejemplo Y la dirección estuviese hacia abajo, pues sería negativo. Hay que tener cuidado con eso, con los signos de los componentes, ¿no? Muy bien. Entonces, este vector, yo sé entonces sus componentes. Yo puedo indicar que el vector A tiene componente
Así se identifica 3 es el componente en X, se coloca la letra I, y el componente en Y es 2, y J, ¿no? Siempre le vamos a colocar la I y J, pero lo que interesante es que sabemos que este numerito que está aquí es 3 de componente X y 2 de componente Y. Otra forma de representarlos así, de forma como una matriz vertical, es que va arriba, que sería el componente en X, y abajo el componente Y, que es 2. Listo, entonces yo ya tengo los componentes 3 y 2, en X3 y Y2, X3 y Y2. Bien, de esa manera súper fácil, rápido, yo saco los componentes en X y en Y de un vector. Ahora la magnitud de un vector. Como el vector forma un triángulo rectángulo, si te das cuenta, aquí yo trazo una paralela del componente en Y, entonces esto es un triángulo rectángulo. ¿Sí? Y para sacar cuánto hay de la línea verde, que es el vector A, de aquí hasta acá, su tamaño, esa es la magnitud, de aquí hasta acá cuánto hay, pues me doy cuenta que forma un triángulo rectángulo. Esto sería la hipotenusa, el tamaño del vector, y los otros dos, y los componentes X y Y, pues serían los catetos. Entonces, Pitágoras, ¿qué me decía? Que el cuadrado de la hipotenusa era igual a la suma de los cuadrados de los otros dos catetos. Entonces, si aplicamos Pitágoras, nosotros llegamos a la fórmula que eh, la magnitud del vector A lo representamos como valor absoluto. La magnitud del vector A va a ser igual, aplicamos la fórmula de Pitágoras ya despejada, el componente en X al cuadrado más el componente en Y al cuadrado. Entonces aquí aplicamos Pitágoras cada vez que tengamos un ejemplo donde pues tengamos que obtener la magnitud de un vector, y lógicamente ya conozco las componentes. Yo sé que el componente en X vale 3 y el componente en Y vale 2, entonces aplico la fórmula y llego a la conclusión de que el componente en A, el vector A tiene componente en X vale 3 al cuadrado, componente en Y vale 2. Entonces tenemos que el tamaño de ese vector, o el módulo, la magnitud, como lo que está pidiendo del vector, sería raíz cuadrada de 9 y 4, 13, raíz cuadrada de 13. Y pues la raíz cuadrada de 13 nos va a dar, la raíz cuadrada de 13 nos va a dar la raíz cuadrada de 13, perdón, aquí está, nos va a dar 3.61 redondeando a 2, ¿no? 3.61. Entonces la respuesta sería que su magnitud 3.61. Y de esa manera, pues, obtenemos siempre el tamaño y la magnitud de un vector. O sea, de aquí hasta acá hay 3.61. En conclusión, cada vez que si nosotros ya conocemos los componentes en X y los componentes en Y de un vector, aplicando Pitágoras, ¿no? Raíz cuadrada de componente en X al cuadrado más componente en Y al cuadrado, pues colocamos los valores ahí y obtenemos cuánto hay de aquí hasta acá. En este ejemplo, pues la magnitud es 3.61. Muy bien. Hagamos otro ejemplo más para dejar definido y quede más claro la conceptualización de los componentes en X y componentes en Y. En este otro ejemplo, que está aquí abajito, vamos a proceder a borrar esto y vamos a trabajar con el otro ejercicio. Veamos. Dice, el vector tiene un punto inicial 6 menos 3 y un punto terminal menos 7 menos 8. Realice la gráfica en el plano cartesiano del vector. Entonces vamos a ubicar los dos puntos, ¿no?
Entonces ubicamos aquí los dos puntos. 6 menos 3, x6, y menos 3. Nos ubicamos en el plano cartesiano. X6 aquí, y menos 3. Y aquí vamos a colocar el punto 6 menos 3. Muy bien. 6 menos 3. Ahora vamos a colocar otro punto. Menos 7, 8. El punto terminal que dice menos 7, 8. Menos 7,8. Entonces menos 7,8 lo ubicamos aquí. ¿Ya? Entonces ese sería el vector. ¿Dónde empezó? ¿Dónde terminó? Vamos a colocar aquí un vector que empezó aquí y finalizó acá. Ahí tenemos, ¿no? Automáticamente aquí nos dan los componentes en X y los componentes en Y. Este es el vector U. Entonces, si yo veo que la distancia horizontal, como vimos hace un momento, ¿cuánto hay en la distancia horizontal? De aquí empezó, de aquí finalizó, como vimos hace un momento. De aquí hasta acá hay 13 unidades, ¿no? Desde el 6 hasta el menos 7 hay 13 unidades, que nos dice. Como el vector va a la izquierda, sería menos 13, pues sabemos que esto va a la izquierda, sería menos 13. Bien. Listo, entonces tenemos el componente en X menos 13, ¿no? Porque vemos que el vector se dirige a la izquierda. Vemos que el vector va de abajo hacia arriba para ver sacar la componente en Y. Entonces empezó en menos 3 y termina en 8 positivo. Sería 11 que hay acá de diferente. 11 unidades que hay, pues, ¿no? Entonces tenemos el componente en Y, que sería, que nos da ya el programa, ya nos da, ¿no? Sería U de Y es igual a 11. Entonces, una vez más, hemos reforzado el concepto de componentes en X y componentes en Y. Muy bien. Ahora, pues nos toca sacar la magnitud. La magnitud, cuánto hay desde el punto A hasta el punto B en este vector, como vimos hace un momento en el ejercicio anterior. Eso nos pide la magnitud del vector. Ya sacamos los valores de los componentes y la magnitud del vector. Pues aplicamos la fórmula de hace un momento, aplicamos Pitágoras. Este se llama el vector U. Entonces decimos, perdón, el vector U. Ahí estaba, ¿no? Bien. Entonces el vector U tiene de... Le sacamos la magnitud del vector U. Valor absoluto siempre va a ser positivo, ¿no? Entonces colocamos, aplicamos Pitágoras, componente en X al cuadrado, U de X al cuadrado, como vimos hace un momento, más U de Y al cuadrado. Bien. Entonces, pues aquí simplemente reemplazamos con los valores. U de X vale menos 13. Menos 13 al cuadrado. U de Y vale 11. Bien. Entonces, quedaría menos 13 al cuadrado 169 y 11 al cuadrado 121, ¿no? La suma de eso queda 169 y 121. 9 y 1, 10. 6, 2, 8 y 1, 9. 1 y 1, 2. 290, ¿no? 290. Bien. La raíz cuadrada de 290. La raíz cuadrada de 290 es 17.02. Entonces hay de tamaño de este vector 17.02.
Eso es la distancia, ¿no? O el tamaño del vector, la magnitud. De aquí a acá, esto mide, desde aquí, el punto A hasta el punto B, esto mide 17.02. Listo, chicos. Entonces, pues hemos cumplido con la actividad y con el objetivo de saber qué es un vector, ¿no? ¿En dónde se emplea? Pues en la velocidad, en la aceleración, en el campo eléctrico, en la fuerza, etcétera, desplazamiento, etcétera, ¿no? Un vector tiene tres elementos fundamentales: la magnitud, la dirección y el sentido. Hoy día hemos hablado de la magnitud, ¿no? Del tamaño, de aquí hasta acá, ¿no? No hemos hablado, sabemos que la dirección le da el ángulo, pero no hemos hecho ejercicios hasta la siguiente clase de eso. Pues el sentido, pues la flecha, donde finaliza, ¿no? Ve que esto empieza aquí y finaliza acá. Muy bien. Entonces, en el siguiente video, pues vamos a hacer otro ejemplo. En el siguiente video, pues vamos a hacer un ejercicio de aplicación donde vamos a verificar los conocimientos que en este momento hemos adquirido, pues, ¿no? Listo. Hasta la próxima.